CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Las 10:46 de la mañana. Hemos estado hablando estos días, Adriano, de la incertidumbre que hay en Argentina, en todo sentido. Sí. Hay incertidumbre económica, hay incertidumbre política y ahora hay incertidumbre hasta judicial, porque estamos con este tema del Consejo de la Magistratura que no sabemos ni siquiera dónde termina. La UCA tiene un índice de incertidumbre económica. Así que nosotros vamos a charlar con Daniel Aromí, que es director del Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, para que nos cuente primero qué es el índice de incertidumbre económica, cómo se realiza, y después cómo da. ¿Qué tal, Daniel? Marcelo Fernández, mucho gusto, buen día. Buenas, mucho gusto también. Daniel, ¿qué es el índice de incertidumbre económica que calcula la UCA? ¿Cómo se lo puede definir? Bueno, la historia arranca con decir, hoy en día en redes sociales nosotros comunicamos un montón de mensajes y esos mensajes representan lo que pensamos y lo que pensamos es relevante para el día a día de la economía. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar la red social Twitter y tenemos millones de mensajes que procesamos. Seleccionamos mensajes que tocan temas de economía y luego clasificamos esos mensajes según cuánta incertidumbre manifiestan. Uh-huh. La forma de medir la incertidumbre tiene que ver con detectar palabras que de acuerdo a modelos de procesamiento de lenguaje natural están vinculadas al concepto de incertidumbre. Uh-huh. Daniel, ¿y cuánto hace que ustedes estiman o calculan este índice? Es un índice que este año estamos lanzando, pero tenemos información que arranca en 2011. Entonces nuestro índice puede mirar hacia atrás y medir cómo nosotros veíamos a la economía argentina allá por el 2011, año a año, mes a mes. Por ejemplo, cuando miramos del 2011 para acá, vemos una tendencia ascendente, bueno, que es claramente alarmante, inquietante. En algún momento esa tendencia ascendente era con zigzag, porque estaban esta historia de los años electorales y años no electorales. O sea, la incertidumbre en los años electorales, me imagino, crecía, después bajaba un poco, después volvía a crecer, eso es lo que usted nos está diciendo. Bueno, como bien indicabas vos hace unos minutos, hay muchas dimensiones de la incertidumbre, ¿no? Política, económica. Nosotros estamos enfocados en la incertidumbre económica. Y lo que, en términos económicos, los años electorales en esos periodos eran mejores que los no electorales. ¿Ah? Y uno puede pensar que esto está asociado a la idea del ciclo político de la economía. Las políticas económicas en años electorales tratan buscan mejorar la percepción del desempeño económico, pero por supuesto, luego la realidad te pasa factura, independientemente del signo político. Hasta el año 2019 teníamos este zigzag en la percepción de incertidumbre. Año electoral caía la percepción de incertidumbre económica, año no electoral aumentaba. ¿Por qué? Porque había más dificultades económicas. Uh-huh. Sí, claro. Daniel, ahora lo que es indudable, más allá de que el índice que ustedes calculan es económico, que la influencia de la política en la economía y en la certidumbre se nota mucho más ahora, a lo mejor que antes, ¿no? Pero es inequívoco, ¿no? Por supuesto, esto es un sistema social, ¿no? Entonces política, económica y economía interactúan, pero por supuesto hay cuestiones de timing, del tiempo en el que se dan los resultados. Entonces podría pasar en algunos escenarios que instancias de muy alta incertidumbre política están asociados a, en términos contemporáneos, bajos niveles de percepción de incertidumbre, porque si bien mirando hacia adelante, la economía va a enfrentar dificultades inevitablemente, en el corto plazo quizás la percepción no es tan negativa. Uh-huh. Daniel, le va a preguntar a Adriano Mandolesi, Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto. Bueno. ¿Cómo dio el índice en marzo del 2022 y cómo es justamente respecto a el promedio, la tendencia de los meses anteriores? Sí, marzo de este año fue el valor más alto que encontramos en la serie. Fue realmente significativamente más alto que el máximo histórico.
Y eso nos obligó a mirar muy en detalle los resultados. Y eso pasa siempre en economía, ¿no? Uno tiene un indicador y luego tiene que analizarlo, interpretarlo, desagregarlo. Cuando lo desagregamos encontramos que gran parte de ese incremento en el índice está asociado a la inflación, lo cual no es sorprendente porque es uno de los principales temas económicos de hoy en día. Pero adicionalmente una parte importante está asociado a las discusiones que hubo en la semana en que se anunció el nuevo índice de inflación. En su momento Alberto Fernández, el presidente, habló de la guerra de la inflación y eso tuvo un enorme impacto en las discusiones que uno ve en las redes sociales. Como analista uno tiene que interpretar este número con cuidado, ¿no? Porque hay una parte de esto que uno puede pensar es un componente viral en redes sociales y hay una pregunta válida que es, bueno, el hecho de que esta frase se vuelva viral, ¿es simplemente un ruido y no comunica información que deba ser tenida en cuenta en el futuro? ¿O realmente esto es importante? Porque cuando algo se vuelve viral es porque las condiciones están dadas para que se vuelva viral. Bueno, lamentablemente la realidad no nos da datos para llegar a una conclusión sobre cómo interpretar este evento. Lo que nosotros hacemos es medirlo e indicar cómo uno debería mirar estos datos, ¿no? Daniel, y cuando uno analiza el comportamiento del índice y el dato puntualmente de marzo, ¿qué puede anticiparnos esta información para los agentes económicos? Para los oyentes que nos están escuchando, ¿qué significa que aumenta la incertidumbre? ¿Cómo se ve reflejado eso? No, esa es una pregunta muy válida, ¿no? Porque si bien uno está entusiasmado por medir esas discusiones, hay toda una cuestión acerca de, bueno, qué información me está proveyendo este indicador. Nosotros primero elegimos medir incertidumbre porque entendemos que para el funcionamiento de la economía la incertidumbre tiene un impacto primordial, impacta sobre cómo se conducen las familias, las decisiones de inversión de las empresas, el funcionamiento del sistema financiero. Entonces entendemos que la incertidumbre es importante, pero luego lo verificamos porque cuando evaluamos en distintos modelos estadísticos de pronóstico nuestro índice, sabemos que el índice anticipa, por ejemplo, caídas en los niveles de actividad económica, anticipa un menor nivel de confianza manifestado en las encuestas tradicionales que se hace a las familias acerca de qué creen que va a pasar con la economía, y también está asociado a las condiciones del mercado cambiario. Entonces, si bien estos son ejercicios estadísticos de pronóstico, no hay una asociación uno a uno, sabemos que ese es el tipo de información que transmite el índice cuando lo evaluamos en ejercicios empíricos, ¿no? Bien, Daniel, ha sido muy amable. Muchas gracias por todo lo que nos contó. Muy atento. Un gusto charlar con usted. Igualmente. Adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con Daniel Aromí, es director del Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Adriano, interesante lo que Sí. mide este índice. Claro, grosso modo, uno puede calcular que el índice de incertidumbre económica es más alto, más bajo, pero ellos lo van midiendo en el tiempo y van viendo que en marzo, que es lo que vos le preguntabas, está en el pico Nivel más alto de toda la serie. de toda la serie. Exacto. Y tiene números desde el 2011. Sí. El nivel más alto de toda la serie de incertidumbre económica de la economía argentina, ¿no?